¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Béisbol Caribe con un servidor, Kevin Cabral. Recientemente se celebró el feriado llamado Memorial Day en Estados Unidos, que es utilizado siempre como primer punto de referencia para echar un vistazo a cómo van las cosas en el béisbol de Grandes Ligas. Es el momento en que ya la mayoría de los equipos tienen una tercera parte del calendario jugado alrededor de esa cantidad y es un buen momento para pasar revista a la tabla de posiciones y ver cómo van las cosas, y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy, comenzando con la división este de la Liga Americana, que hasta ahora ha probado ser increíblemente fuerte, un ritmo casi histórico, con los 5 equipos jugando por encima de 500, con el porcentaje de ganados y perdidos combinado de la división en 596 y una buena posibilidad de que no solamente clasifique el primer lugar, sino que al menos 2 de los 3 comodines de la Liga Americana salgan de esa división, con la posibilidad de que incluso sean 3. Fíjense que los Rays de Tampa Bay han tenido un inicio histórico, ganaron sus primeros 13 partidos, en un momento se vieron con marca de 29 victorias y 7 derrotas, todavía tienen un porcentaje de más de 700 y sin embargo tienen al equipo de los Orioles de Baltimore muy cerca, no necesariamente pisándole los talones, pero están a 4 juegos hasta la actividad del día 28 de mayo, los Orioles también jugando un excelente béisbol, con marca hasta ese momento de 34 victorias y 20 derrotas. Los Yankees, que han tenido un excelente mes de mayo, tienen que conformarse con una tercera posición y de nuevo casi 600 el porcentaje combinado de ganados y perdidos de los 5 equipos, eso no se ve con mucha frecuencia. La otra cara de la moneda es la división central y de hecho las 2 divisiones centrales han sido hasta ahora extremadamente decepcionantes. En el caso de la Liga Americana, quizá la mejor manera de explicarlo es que el equipo de los Mellizos de Minnesota tiene un récord que es peor que el equipo que está en último lugar en la división este. En este caso los Blue Jays de Toronto, 27 y 26 para Minnesota, 28 y 26 al momento de grabar este video para ustedes de parte del equipo de los Blue Jays de Toronto. Se esperaba que la división central fuera débil, en el caso de la Liga Americana, pero no a estos extremos. Fíjense que el porcentaje de ganados y perdidos combinado de esta división está a unos 170 puntos por debajo de la división este, 426, y algunos de los equipos más decepcionantes de la Liga Americana, Cleveland, Medias Blancas de Chicago, precisamente están en esa división. Y ya que estamos hablando de la central, en el caso de la Liga Nacional, los Cerveceros de Milwaukee tienen básicamente el mismo récord que los Sotaneros del este de la Liga Americana, Azulejos de Toronto, y unos Cardenales de San Luis que tuvieron su peor inicio en 50 años, con récord de 8 victorias y 25 derrotas, y que todavía al momento tienen una marca de 24 victorias y 32 reveses, lucen como el equipo de más talento en la división, todavía con oportunidad de ganarla. Así andan las cosas en esa división central de la Liga Nacional. Volviendo a la Liga Americana y nos vamos al oeste, la realidad es que ha sido extremadamente competitiva e interesante esa división hasta ahora, sobre todo por lo que ha pasado en mayo, cuando los punteros vigilantes de Texas, Astros de Houston y Marineros de Seattle, básicamente han jugado un béisbol idéntico. Los 2 primeros, 16 ganados, 8 perdidos en el mes en cuestión. Los Marineros de Seattle medio juego por debajo, 16 y 9. O sea que aunque los Astros han jugado excelente béisbol, lo que se espera de ellos, a pesar de estar, digamos que incompletos por los problemas de lesiones que tienen en su rotación de abridores, no han podido ganar terreno contra unos vigilantes de Texas que han tenido junto a los Rays de Tampa Bay la ofensiva más productiva de las Grandes Ligas y que están definitivamente viendo el retorno de las inversiones que han hecho en su cuerpo de lanzadores, y eso a pesar de que no han tenido a Jacob deGrom a tiempo completo. O sea que ese es el panorama en la Liga Americana. En el caso de Anaheim, han bajado un poquito el ritmo en el mes de mayo con récord de 13 victorias y 12 derrotas, y por eso se han alejado a 6.5 de la primera posición y han caído al 4º lugar, que ahora ocupa ese, mejor dicho, han caído al 4º lugar, y el equipo de Seattle es quien ocupa el 3er puesto, con esa peligrosa rotación de abridores que tienen, con 3 excelentes lanzadores jóvenes en Logan Gilbert,
George Kirby, entre otros. Así que esa es la situación en la Liga Americana. En cuanto a la Liga Nacional, no hay dudas que hasta ahora, en el caso de la División Este, la clase de esa división ha sido el equipo de los Bravos de Atlanta, y eso no es una total sorpresa. Lo que ocurre es que uno esperaba ver una competencia más estrecha de los Bravos con Mets y Phillies de Filadelfia, y eso hasta ahora no ha ocurrido. El equipo de Atlanta tiene un excelente récord de 32-21, que es el mejor del llamado viejo circuito, a pesar de que en este momento tienen serios problemas de lesiones en su rotación de abridores, con Max Fried y Kyle Wright fuera por un buen tiempo. Y eso es precisamente lo que le da esperanzas a equipos que hasta ahora no han llenado las expectativas, pero que tienen el talento para jugar mejor. Y me refiero específicamente a los Mets de Nueva York, con marca de 500, 27 y 27, no han tenido su rotación de abridores completa, en realidad ni cerca de eso, han sido golpeados muy fuerte por las lesiones. Por lo menos en este momento tienen a Justin Verlander y Max Scherzer saludables. Carlos Carrasco viene de su mejor actuación en la última salida que tuvo la pasada semana, y por lo menos José Quintana ya comenzó a hacer algunas actividades de béisbol, lo que le permite a uno prever que ya quizá para el mes de julio él estaría con el conjunto. En el caso de los Phillies, están 3 por debajo de 500, tienen muy buena ofensiva, aunque hasta ahora el agente libre Trey Turner no ha podido llenar las expectativas, pero hay que decir que en el caso de los Phillies tienen problemas con su cuerpo de lanzadores y también con su defensa, que inclusive el año pasado, cuando llegaron a la Serie Mundial, era tema de conversación frecuente por la poca eficiencia que presentaron en ese aspecto. Y cuando usted no anda bien en prevención de carreras, repetir esa historia del año pasado, parece que no va a ser muy fácil para el equipo de los Phillies. Ya hablamos un poco de la división central, quizá agregar que los Piratas de Pittsburgh, después de un excelente mes de abril, han tomado su nivel en mayo, y aunque en este momento están jugando para 500, lo que se espera es que otros equipos de esa división terminen al final con mejor marca, de unos Piratas que ciertamente están mejorados, pero que todavía es un equipo que luce en reconstrucción. Entonces terminamos con la división oeste. Los Dodgers, hasta ahora jugando muy buen béisbol, 10 por encima de 500, y miren que es un equipo distinto, el que perdió jugadores importantes con relación al año pasado, Trey Turner, Justin Turner, y que además de eso tiene prácticamente una rotación completa en lista de lesionados en este momento, encabezado ese grupo por Walker Buehler, Julio Urias y Dustin May. Pero está en la profundidad del equipo de los Dodgers. Han tenido a un Freddie Freeman muy caliente últimamente, que han logrado mantenerse en la primera posición, con unos Diamondbacks de Arizona que han estado pisándole los talones y que hasta la actividad del domingo estaban a juego y medio de la primera posición. Hablemos entonces un poco de decepciones, y no hay duda que a la cabeza de la lista está un equipo de esa división oeste de la Liga Nacional, que son los Padres de San Diego, el conjunto que hizo esa tremenda inversión en la pasada temporada muerta, adquirió a Xander Bogaerts para juntarlo con las figuras que ya tenía, Manny Machado, Fernando Tatis Jr., Juan Soto, y hay que recordar que en la temporada muerta, además de firmar a Bogaerts, también le otorgaron un contrato de $350 millones a Manny Machado, una extensión para mantenerlo en el equipo, y fue una inversión de alrededor de $700 millones que hasta ahora no ha pagado los dividendos esperados. Los Padres con récord de 24 victorias y 29 derrotas. Y si uno va a buscar causas raíz de ese mal inicio, no es muy difícil. La ofensiva del conjunto ha sido un desastre hasta ahora, sobre todo en el mes de mayo, cuando han ganado 9 partidos y han perdido 15. La ofensiva de los Padres está en el lugar número 29 de las Grandes Ligas en promedio de bateo con 221, están en el lugar número 24 en carreras anotadas, y quizás la estadística más elocuente es el promedio de bateo con hombres en posición de anotar, 185, el peor de las Grandes Ligas, pero no es solo que es el peor, sino que es 40 puntos peor que el penúltimo equipo del béisbol. Eso es algo que luce insostenible, sobre todo con ese talento que tiene el equipo de los Padres, y la realidad es que por eso uno entiende que ellos tienen oportunidad de reponerse de estos 2 primeros meses de temporada muy pobres, en un año donde las expectativas, señores, están altísimas. Cualquier resultado que no signifique
clasificar, y yo diría que por lo menos llegar hasta la serie de campeonatos de la Liga Nacional se va a ver como un año decepcionante para el equipo de San Diego. Otros que también se han quedado cortos con relación a las expectativas, está el equipo de los Guardianes de Cleveland, que ganó la división central de la Liga Americana en la temporada pasada, con un equipo construido alrededor de José Ramírez, un buen material joven, una serie de brazos interesantes en su rotación, pero se ha agudizado el problema que se hizo aparente el año pasado con la ofensiva de los Guardianes, que en este momento es el equipo que ocupa el último lugar del béisbol en carreras anotadas. En esa misma división se puede hablar de los Medias Blancas como una gran decepción, jugando 11 por debajo de 500. Obviamente Mets y Phillies en la división este no han llenado las expectativas, y lo mismo se puede decir de los Cardenales de San Luis en la división central. Si vamos a hablar de sorpresas agradables, bueno, a pesar de que ya los Orioles de Baltimore ganaron 83 partidos en la temporada pasada, y la idea, lo que se esperaba era que el progreso continuara este año, lo que ellos han hecho en los 2 primeros meses ha sobrepasado las expectativas. Entonces creo que hay que incluirlos en el grupo de los equipos sorpresa con esa marca de 34 victorias y 19 derrotas. Está el conjunto de los Diamondbacks de Arizona, que tiene un núcleo joven interesantísimo, con jugadores como Corbin Carroll, el dominicano Geraldo Perdomo, Alec Thomas y otros más. Y hasta ahora 30 victorias, 23 derrotas, a solo juego y medio de los Dodgers. Los Diamondbacks por lo menos en una muy buena posición para pensar en clasificar para los playoffs. Y hasta que terminó abril, la sorpresa número 1 de las Grandes Ligas hubiera sido el equipo de los Piratas, que comenzó ese primer mes con marca de 20 victorias y 9 derrotas. Sin embargo, la realidad los está golpeando en mayo, 6 ganados, 17 perdidos este mes, ya están en 500 y aparentemente van camino a lo que se esperaba, que es a terminar con un récord por debajo de 500. Así que así está el panorama hasta este momento en cuanto a la tabla de posiciones en el béisbol de Grandes Ligas. Hay equipos que están jugando, digamos, a la altura de las expectativas, pero hay un grupo que ya mencionamos también, de equipos que pueden considerarse decepcionantes, de esos que eran favoritos para competir: San Diego, Mets, Cardenales, Phillies de Filadelfia, que hasta ahora no han logrado esos resultados. Hasta aquí este segmento de Béisbol Caribe con un servidor, Kevin Cabral. Espero que lo hayan disfrutado y ya nos juntaremos en una próxima ocasión.